Me vais a permitir hacer un pequeño drama, una pequeña escenificación de si estuviera aquí en este momento el apóstol Pedro. No me lo he aprendido de memoria porque lo he hecho. He preparado todos esos estudios por la guía del Señor y después podéis comprobar que el Señor ha seguido llevando una guía en el espíritu a muchos de los que están aquí porque estamos conectados con Primera de Pedro. El Señor ha puesto eso en nuestro corazón. Así que el Señor quiere decirnos algo en estos días. Quiere decirte algo a ti y me quiere decir algo a mí, a su iglesia. Pues me vais a permitir esta drama, esta forma de hablaros, ¿vale? Ahora no soy Evelio, ahora soy el apóstol Pedro. Me llamo Simón, aunque ahora todos me conocen como Roca, como Pedro. Jesús me cambió el nombre y también la vida entera. Soy Galileo, concretamente de Capernaum. Mi padre se llama Andrés. No, Jonás, para el que no lo sepa. Y era también pescador como mis abuelos y demás antepasados. La primera vez que oí hablar de Jesús fue gracias a mi hermano, eso sí, Andrés, al que conocéis. Más tarde, por el profeta Juan el Bautista, que dijo de él que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pude conocer su autoridad hablando con él. Pude conocer su poder en casa de mi suegra y pude conocerle personalmente en mi propia barca, a plena luz del día y después de una milagrosa pesca. Estando allí a su lado, sentí como nunca el peso de mi pecado y vi como nunca antes su gracia y quién realmente estaba a mi lado. Desde ese mismo día lo dejé todo y me convertí en su discípulo. Después me escogió como apóstol y también formé parte de su círculo más íntimo, experimentando cosas extraordinarias que me cuesta explicar y también asimilar. En ese tiempo fui como seguidor del maestro un torpe. Me comporté como un necio. Fui arrogante, presuntuoso, impaciente, orgulloso. Hablé cuando no debía. Declaré cosas simplemente que sentía. Fui tan vehemente que finalmente terminé como Jesús me había predicho. Negué por 3 veces que le conocía. Sí, amigos. Sí, hermanos. Negué a mi Salvador, a mi Señor, a mi amigo. Blasfemé, maldije y juré que no le conocía. Y cuando el gallo cantó y Cristo me miró, yo en ese momento, en ese instante, creí que me moría. Pero Él me restauró. Vino a mí después de la resurrección y me sanó esta profunda herida. Me dijo una palabra que yo no merecía. Me preguntó si le amaba, si de veras le quería, y me pidió que cuidara de su iglesia redimida. Desde ese entonces, desde este momento, no hago otra cosa que amarlo a Él y hacer aquello que un día me pidió. He dejado las barcas y las redes y soy pescador de hombres, no de muerte, sino de vida. Ahora me encuentro, mis amados hermanos, escribiendo unas cartas a las iglesias del Asia Menor, lo que en vuestros días llamaréis Turquía. En ese tiempo delicado, complicado y muy difícil para aquellos cristianos.
Escribo unas palabras de esperanza, de consuelo, de ánimo y de mucha exhortación que nos permitan abrir los ojos a la realidad espiritual a la que fuimos todos llamados. Palabras que no son mías, que han sido inspiradas, sopladas por el Espíritu Santo de Dios y que formarán parte de la palabra profética más segura. A dichos escritos hacéis bien todos en prestar mucha atención. Los creyentes del siglo I y vosotros, y también aquellos que vendrán después de vosotros, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, porque esta es la voluntad divina, Iglesia de Jesucristo, que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. El poder transformador del Evangelio. El cristianismo ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo de todos estos siglos. Y ha transformado grupos, colectividades, países, naciones, y hasta ha forjado civilizaciones, como por ejemplo la nuestra, la civilización europea. ¿Dónde radica este poder transformador del cristianismo? ¿Cuál es el secreto de esta influencia tan revolucionaria, tan transformadora? ¿Hay alguna característica distintiva, esencial, que defina a los cristianos? ¿Dónde radica el secreto para que el cristianismo se haya convertido en una fuerza arrolladora en todo el mundo en estos 20 siglos que llevamos como Iglesia? La respuesta es muy rápida, muy evidente, muy clara. Cristo, Jesucristo. El cristianismo no es una ideología. El cristianismo no es una filosofía. El cristianismo es una persona, Cristo. Y es claramente por el poder transformador de la persona de Jesús que individuos, familias, grupos, países, naciones se hayan visto influenciadas, transformadas por el poder del Evangelio de Jesucristo. Y en estos días vamos a ver esta primera epístola universal del apóstol Pedro. Supongo que sabéis, pero por si acaso algunos que están recién en la fe, es importante recordar que se llaman universales porque su mensaje no está limitado a una comunidad, a una persona en concreto. No se le escribe a Tito, ¿verdad? No se le escribe a Filemón, no se le escribe, ¿verdad? Como todos sabemos, sino que tampoco se le escribe a una comunidad como la de Corinto, como la de Éfeso o como la de Tesalónica, sino que es una carta no específica, sino aplicable a todos los creyentes en general. Es un tiempo en el que realmente necesitaba la Iglesia universal, que ya se estaba expandiendo por todo el imperio. Necesitaban unas palabras de aliento. Y esas cartas circulaban de una comunidad a otra. Hay 7 cartas universales en el Nuevo Testamento. Santiago, primera y segunda de Pedro, también las 3 epístolas de Juan, y por último estaríamos con la epístola de Judas.
Judas, no el Iscariote, sino el medio hermano de Jesús. De las 7 epístolas generales, Primera de Pedro es la más cristológica. De los 5 capítulos que encontramos están llenos de la palabra Cristo, que aparece 20 veces. 20 veces en la epístola. Por ejemplo, ¿tenéis todos Biblia? Pues quiero que me ayudéis, ¿vale? Yo tengo los versículos, pero si me ayudáis, así todo lo hacemos mucho más interactivo. Primera de Pedro 2:4. Fijaros, porque la salvación es venir a Cristo, y lo tiene claro Primera de Pedro, y en este caso el autor. ¿Podéis leer Primera de Pedro 2:4? Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Fijaros, viniendo a él, como dirá la Reina Valera. ¿Alguien tiene la Reina Valera? Acercándonos a él. También la salvación es creer en Cristo, no solamente acercarnos a Cristo, no solamente venir a Cristo, sino creer en Cristo. Primera de Pedro 2:7. ¿Qué dice? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Cómo me gusta este versículo? Para los que creéis en Él, Él es precioso. ¡Qué maravilla! Cristo es precioso para nosotros. La palabra Cristo, la palabra Jesús es realmente preciosa. Le preguntaron recientemente a Juan Luis Guerra en una entrevista que cuál era su palabra favorita. Y él, sin cortarse ni un pelo, en una cadena norteamericana, dijo Jesús. Cristo es su palabra favorita. Él es precioso. Pero no solamente eso, sino que también el sacrificio final de Cristo. Mirad lo que dice versículo 24 del mismo capítulo 2. Que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ya no necesitamos ningún otro sacrificio para ser aceptos ante la presencia de Dios. Como hemos leído, por cuya herida fuisteis sanados. Cristo es el cumplimiento de aquel Cordero Pascual. La sangre de Cristo nos libra, como libró a aquellos primogénitos, ¿recordáis? En la Pascua, aquella primera Pascua que se celebró allí en Egipto, los libró del ángel de la muerte. Jesús es nuestro sustituto. Él cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por eso dice en el versículo 18 del capítulo 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por lo tanto, hermanos, amigos, en estos días compartir Primera de Pedro implica todo un reto. Un desafío muy grande y fascinante a la vez. Confío que el estudio aleccionador pueda servir, como decía anoche, para tocar vuestras vidas. No te preocupes lo que Dios hace en la vida de tu hermano. Dios no te va a pedir cuentas de la vida de tu hermano, a no ser que hagas algo malo, como Caín, sino que Dios te va a pedir cuentas a ti por tu propia vida. Y yo espero que estas palabras puedan resonar de nuevo en la iglesia del siglo XXI. Estas palabras que encontramos aquí, por el poder transformador que sigue teniendo el Evangelio de Jesús en nuestros días, hermanos. Para ello se hace necesario volver a un cristianismo cristocéntrico. ¿Y qué significa? Que Cristo es el centro de la fe, de la doctrina, del culto
y de la vida diaria del creyente. Cuando hablamos de poner a Cristo en el centro, es una forma de vivir, donde todo gira en torno a Jesús, su enseñanza, su obra redentora y también su ejemplo de vida. ¿Eso es lo que nos inspira? Gracias, Gustavo. Bueno, no por el perfume que has echado, que un poco más. Digo, si yo llego a ser la chica que estaba en el ascensor, llamo al botón de alarma, porque digo, aquí morimos todos, ¿verdad? Con razón tu mujer te dijo amablemente que lo abandonaras. Quería empezar directamente, porque es mi pasión, empezar con, analizando un texto y disfrutando del texto bíblico y tal. Pero claro, cuando me empecé a estudiar la epístola y tal, dije, no, aquí hay que empezar por el principio. Y tenemos que empezar por la introducción. Si no introducimos la carta y no sabemos algunas cosas, difícilmente después se van a quedar pues ahí, ¿no? Así que vamos a empezar por el principio. Yo esperaba empezar por el primer poder, que es el poder de la esperanza, pero lo dejaremos para esta tarde, ¿vale? Pero vamos a ir bien, ¿vale? Vayamos por partes. La autoría de la carta. No hay duda de que el autor fue Pedro, por su salutación inicial que vemos en el versículo 1 y en el versículo 2 del capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Algunos, como siempre tienen que haber algunos, dudan de la autoría de esta carta que fuera Pedro. ¿Y por qué dudan? Por la calidad del griego que tiene esta epístola. Y porque, según ellos, no corresponde a una persona que era un pescador que escribiera de manera tan refinada el griego. ¿Alguien puede leer? Este texto es muy bonito. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4, 13. Entonces, viendo el desnudo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres que no estaban cualificados, que no tenían el respaldo de, ¿verdad? Pero eran hombres que tenían poder. No tenían los títulos universitarios, ni de Cambridge, ni de Oxford, ni de las mejores universidades, ¿no? Pero sin embargo, eran hombres que tenían valor, que tenían el poder del Espíritu Santo moviéndose. Un argumento como este, que dice que Pedro no pudo escribir esto, ignora que Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que fue inspirado. Los santos hombres fueron inspirados, como antes hemos visto en la dramatización, ¿no? Y además, tanto Silas como Marcos pudieron ayudarle. Juan Marcos. Mirad, Primera de Pedro 5, versículo 12 y 13. Por conducto, con la ayuda de Silvano, Silas, ¿vale? A quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y Marcos, ¿qué dice? Mi hijo os saluda. Estos hombres pudieron servir a Pedro como amanuenses, como secretarios, al igual que lo hizo algunos otros con el apóstol Pablo.
Recordáis que el mismo apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses llega a decir: yo, Pablo, escribo este saludo de mi propia mano, de puño y letra, pero lo anterior no. Lo anterior he tenido la necesidad de tener a otra persona que lo escribiera, aunque yo se lo redactara. De hecho, después del Señor Jesucristo, no hay otro personaje que recobre tanto protagonismo como el apóstol Pedro. Sois conscientes de eso, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos están dedicados a Pedro, sus grandes sermones. Después se irá eclipsando para dar lugar al gran apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Pero fijaros, Simón Pedro aparece, mirad el dato, en el Nuevo Testamento 195 veces. En comparación con el segundo personaje que más aparece, que sería Juan, que aparece 29 veces mencionado. ¿Os dais cuenta de quién estamos hablando? Hablar de Pedro es hablar de un hombre de acción, es hablar del portavoz, el líder de los apóstoles, aquel que no se callaba, que siempre tenía algo que decir, ¿verdad? Aunque a veces lo decía en momentos que no eran los más acertados. Incluso se atrevió a decirle a Jesús, a reprenderle y decirle: no es bueno que tú vayas a la cruz, no es bueno que tú vayas a ser martirizado, a que tú te entregues, ¿verdad? Y Jesús tuvo que decirle algunas palabras bastante serias, ¿no? Apártate de mí. Su incomprensión a la misión del Mesías, sus titubeos de fe, sus negaciones e impulsabilidad, pero aún con todo eso, o mejor dicho, a través de todo ello, se convirtió en el hombre de confianza de Jesús. Y con el tiempo, en el guía y referente de la naciente Iglesia en el siglo I. Tremendos son los sermones que encontramos en el capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en el capítulo 10. Tremendos sermones. Valdría la pena hacer una serie de los sermones de Pedro en Hechos de los Apóstoles. Veréis cómo Cristo está en el centro. Y son sermones que podemos considerar que son cristocéntricos, sin lugar a dudas. Mirad cualquiera de ellos. Pedro en esta carta nos muestra cómo veía él a Cristo y lo que hizo por nosotros y las implicaciones de vivir a la luz de este estilo de vida que le enseñó el Maestro. Ahora, ya sabiendo quién fue el autor y habiendo despejado algunas dudas, vayamos a lo segundo. ¿Dónde y cuándo se escribió? Pedro escribe esta epístola desde Roma. Usa un lenguaje simbólico. ¿Alguien quiere leer capítulo 5, versículo 13? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Claro, algunos se equivocan. Bueno, algunos llegan a decir tantas tonterías. Estaba mirando algunos sermones que hay por YouTube y algunos siguen diciendo que no, es que escribió en Babilonia. Si Babilonia no existía en ese tiempo. Es un lenguaje simbólico. Babilonia no existía, pero era un código para referirse a la Roma imperial. Una ciudad que, como Babilonia, era pagana, blasfema y corrupta. Juan, el apóstol Juan en el Apocalipsis también usa la misma referencia, pero muchas más veces. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:18. ¿Alguien quiere leerlo, Apocalipsis 4:18? Habría muchos más, en el capítulo 16, en el 18, en el... Bueno. ¿4:18? Sí. 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no
Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿No? Ese es el 4, el 14. ¿Ese es el 14.8? Lo he dicho mal. 14.8, perdonad. Con tantos versículos que tengo aquí de Apocalipsis, que si alguien los quiere, tengo todos los versículos de Apocalipsis, que aparece esto. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Podríamos seguir, ¿vale? Como digo, podríamos seguir mirando en el Apocalipsis, si queréis apuntar, por ejemplo, en el capítulo 18 lo encontramos en el versículo 2, en el versículo 10 y en el versículo 21, usando a Roma como una metáfora de lo que es Babilonia, ¿vale? Entonces, entendemos que se escribió esta epístola estando Pedro ya en Roma. La escritura de la epístola podríamos fecharla alrededor del año 62 y 63, después de Cristo, claro. Antes que el general Pompeyo conquistara Jerusalén y antes de la persecución brutal que tuvo lugar en Roma con el emperador Nerón, precisamente en el año 64. El incendio de Roma, recordáis, ¿no? Y todo lo que allí ocurrió y que después le echaron la culpa a los cristianos y se les empezó desde ese momento a perseguir en todo el imperio. Este fue el periodo más fuerte de persecución de los cristianos en el siglo I, donde mueren como mártires muchos, pero especialmente dos de las columnas de la Iglesia, Pedro y Pablo. Por eso el sufrimiento sale a relucir en la carta de múltiples maneras. Habla de sufrir calumnias, son tenidos en menos, considerados como ciudadanos de segunda clase o de tercera, pero las cosas no iban a mejorar en el futuro, sino que se iban a empeorar. Y de alguna forma el apóstol Pedro, seguramente por revelación divina, sabe esto y se anticipa a esto. Estos cristianos pasarán de una fuerte oposición a una feroz persecución. Vamos a pasar por persecución, les está diciendo. Así que no os turbéis. Hay una misión que cumplir. Mirad lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Habéis visto el argumento? Si tenéis que ser perseguidos, que seáis perseguidos por el nombre de Cristo. Esto es una bendición. Bienaventurados sois, como diría Jesús en el Sermón del Monte, cuando por mi causa seáis vituperados y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿recordáis? Mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Jesús nos dejó el ejemplo del sufrimiento. Es un modelo para seguir sus pisadas. No os sorprendáis, les dice en el capítulo 4, versículo 12, no os sorprendáis, no os extrañéis por el fuego de prueba que estáis soportando, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Es más, les va a decir, pero a ver, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Alguien que lo encumbramos al trono o alguien que se dejó llevar al madero? ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Hablaremos de esto, hablaremos del poder de las pruebas
que ya un poquito nos has acercado en esta mañana en el devocional. En el 2019, aquí no me olvido de esta fecha, tuvimos la ocasión, mi esposa y yo, de estar en Brasil y de estar predicando especialmente en Recife, con traductor, no sé portugués, pero con traductor. Estuvimos predicando en algunas iglesias, en el seminario que en ese momento cumplía 125 años, y fue una experiencia maravillosa, y sobre todo ver, lo que está ocurriendo en Brasil. Ahora, todo lo que ocurre en Brasil no es de Dios. Hay una iglesia que puso también sus tentáculos en España, que se llamaba literalmente Deja de Sufrir. ¿Te suena? Sí. Un tal Eric Macedo, que es un personaje que lo pillaron en Estados Unidos por llevar un montón de dinero encima. Ya sabéis para qué. Bueno, sus iglesias allí, la Iglesia Universal, es tremendo lo que ves allí. Porque en todos los lugares donde íbamos, allí encontrábamos una iglesia, pero una mega iglesia, con jardines, con circuitos de televisión, hasta el punto que ya le dije a un hermano que nos estaba hospedando en su casa: oye, ponme para ver un poco de este personaje. Y claro, lo que estaban diciendo todo el tiempo era: deja de sufrir, si tú sufres no es la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué hacían? Pues vendían agua del Jordán, vendían arena del Sinaí, y la gente se lo cree, y la gente compra, y las iglesias están llenas, y también llenos los bolsillos de este hombre. Hermanos, mirar, yo quiero dejar claro una cosa. Esta gente que se llama evangélico, no son verdaderos embajadores de Jesús, son embaucadores. Porque niegan algo que el apóstol Pedro sigue y sigue remarcando en cada una de sus cartas, de sus 2 cartas, y en cada uno de sus capítulos. El sufrimiento es crucial en la vida del creyente. La realidad del sufrimiento es algo que se va a dar. No es opcional. Tenemos que seguir las pisadas de Jesús, pero también la responsabilidad de responder adecuadamente a estas situaciones de aflicción, de tentación y de prueba. ¿Cómo respondemos como creyentes cuando nos pasan cosas malas? Sabéis que todos estamos en Gran Hermano. Sí, en el programa de televisión. Todos tenemos unas cámaras allí. Y los que venimos de ciudades relativamente pequeñas, nos damos cuenta de lo importante que es el testimonio. Yo vengo de una iglesia que tiene alrededor de 125 años. Hemos cumplido el año pasado el centenario del edificio. La gente sabe cómo es el cristiano evangélico. Allí lo saben, porque muchos incluso han pasado por lo que en aquel momento era una escuela, porque mucha gente aprendió a leer gracias a la iglesia, que era escuela y a la vez iglesia del Señor, y el pastor era pastor y también maestro. Bueno, de hecho, todos los pastores que me han precedido han sido maestros de escuela. Hermanos, ¿cuándo la gente se pregunta si realmente lo que estamos predicando es verdad? ¿Cuando las cosas nos van de maravilla? ¿Cuando somos prosperados? ¿Cuando todo nos va bien? ¿O la gente realmente empieza a preguntarse, a ver qué pasa con estos? Ahora que resulta que se le ha
puesto el viento en contra. ¿Qué pasa con aquel matrimonio que han tenido un hijo, y estoy hablando de hechos reales de mi propia iglesia, que han tenido un hijo sano, lo hemos presentado con el nombre de Pedro, precisamente en la iglesia, y al año ha tenido un herpes cerebral? Ha estado entre la vida y la muerte, pero al final ha salido adelante, pero es un niño absolutamente dependiente, que incluso tiene un dispositivo para poderle poner la comida. Ya tiene 12 años. Así. Pero es un niño que necesita de sus padres las 24 horas del día. ¿Qué pasa con esa familia? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa con la familia que hace 2 años enterramos a su hija con 41 años, Miriam? Después de haber estado 3 años y medio batallando con un cáncer de ovarios. Ahí está el testimonio. Ahí está el testimonio. Ahí está donde más se tiene que ver las estrellas. ¿Sabéis cuándo se ven más las estrellas? Cuando la luna está escondida. Cuando más oscuridad hay, más brillan las estrellas. Y como diría Pablo, vosotros estáis como luminares para alumbrar en medio de la oscuridad. Y no solamente de la oscuridad del mundo, sino incluso muchas veces de la oscuridad de no entender lo que está haciendo Dios. Pero aún así estamos alumbrando. Y podría seguir con ejemplos. Pero os puedo decir una cosa, gente en mi iglesia se ha convertido gracias al testimonio de estas personas. Así que, si estás afligido por algo, si has venido aquí y quizás solo tú sabes lo que está aconteciendo en tu vida y cuál es tu sufrimiento particular, tu desierto por el que estás atravesando, esta epístola, esta carta, es un texto ideal para ti. Y si no es para ti, el Señor quiere ayudarte a que sea para otro. Y se la puedas compartir. Y le puedas ayudar desde un punto de vista pastoral, porque todos estamos llamados a una dimensión pastoral. Sigamos adelante. Los destinatarios. Versículo 1 y versículo 2. ¿Alguien quiere leerlo del capítulo 1? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracias. Son en manos del Asia Menor, de lo que actualmente es Turquía. Y es muy interesante tener presente, yo no sé si habéis caído en este detalle, que Pablo fue impedido por el Espíritu a ir a algunas de estas regiones, en Hechos 16. ¿Recordáis? Que el Espíritu le impidió llegar a algunos de los lugares citados aquí. Pero vemos que finalmente el Evangelio llegó a esos lugares. En el tiempo de Dios. En el momento que el Señor tenía previsto. En un tiempo, no fue el tiempo, pero al final esos pueblos fueron alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Y empezó a crecer el número de creyentes, fue exponencial. Y ahora que vemos aquí que ha crecido considerablemente el número de creyentes, ahora es un lugar donde hay personas que están mezcladas y hay judíos y gentiles.
porque Pedro está escribiéndole a judíos y está escribiéndole a gentiles. Y a mí esto me encanta. ¿Sabéis una de las cosas que más aborrezco? Y lo digo así con toda libertad, aunque se esté grabando. Iglesia de payos, iglesia de gitanos, iglesia de rumanos, iglesia de colombianos, iglesias de hombres de negocios, iglesias para jóvenes. ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento? Que me lo traigan. Eso en el mejor de los casos es un club. Pero no es una iglesia. La iglesia, desde el primer siglo, ya había personas que se tenían que entender entre ser judíos y ser gentiles. Pero no solo eso, sino en que la gran mayoría de gente que se convertía en aquel momento eran esclavos. ¿Sois conscientes de eso? Eran esclavos. Pero es que incluso el esclavo podía llegar a ser responsable de la iglesia, anciano de la iglesia, y tener a su jefe en la iglesia. Y pastorearlo. Era la autoridad espiritual. Y no pasaba nada. Y esa iglesia crecía. Y vemos gente en el Nuevo Testamento que tenían, pues, una buena posición económica con otra gente que eran absolutamente esclavos, que habían sido liberados, como en el caso, ¿recordáis de qué? De Filemón, ¿verdad? Mirad algunas referencias que encontramos en el Antiguo Testamento, porque ahí están, ¿vale? Fijaros que además usa aquí la versión griega, la Septuaginta, el apóstol Pedro, ya que aunque hay judíos allí, la mayoría ahora leen el griego y por eso usa la Septuaginta. Primera de Pedro tiene más referencias al Antiguo Testamento en proporción que cualquier otra carta del Nuevo Testamento. Y diréis, claro, entonces iba para los judíos que estaban en esos lugares. No, porque como hemos dicho antes, la carta también giraba. Pero es que dentro de la misma iglesia están compuestas por gentiles, porque mirar algunos textos. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Esto se lo puede escribir a un judío? Capítulo 4, versículo 3, por poneros dos botones de muestra. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Esto se parece a lo que ocurre en nuestros días. Nada nuevo bajo el sol, ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo hemos avanzado como sociedad? Hermanos, luchemos, hagamos lo que esté en nuestra mano para que las iglesias sean iglesias donde todo el mundo se pueda encontrar bien. Yo doy gracias a Dios cuando a mi iglesia vienen gente de Venezuela, de Cuba, cuando viene gente de la República Dominicana, de Perú, cuando viene gente de Nigeria. No sé cuántos somos, pero creo que 17 nacionalidades ahora mismo en la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y creo que tenemos que estar muy agradecidos a Dios. Claro que tenemos que llegar a los españoles. Estamos llamados a llegar a los españoles, pero damos gracias a Dios
por los hermanos, que no solamente vienen ya convertidos, sino que se convierten entre nosotros, siendo de esas nacionalidades. Y especialmente sabéis que el estudio que se ha hecho recientemente ha descubierto que los que se están convirtiendo son la segunda generación de los que vinieron a nuestro país. La segunda generación, que están viniendo y están recibiendo el Evangelio y lo están aceptando. Así que damos gracias a Dios por tener iglesias realmente que sean iglesias donde todos seamos bienvenidos, jóvenes, adultos, gente con mayor capacidad intelectual, gente... A mí me encanta ver eso, no sé si a vosotros, pero me encanta ver eso. Me encanta ver allí a un médico que se va con una persona que es analfabeta. Me encanta ver a un profesor de universidad que pues, le ha pedido a alguien que le enseñe a, yo qué sé, a leer no sé qué. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque esa es la iglesia de Jesús. Es que no hay colectivo que realmente pueda hacer eso. ¿Os dais cuenta? No puedo salir de aquí, pero bueno, no me importa. ¿Os dais cuenta de la tribu que cogió Jesús para ser sus discípulos? ¿Tan diferentes? Había un terrorista, un celote, y había un recaudador de impuestos. Vamos, si alguien lo quiere hacer mejor. ¿Pero qué era lo que les unía? ¿Qué es lo que nos une a nosotros? ¿Qué es lo que nos une? ¿El Real Madrid? ¿El Barça? ¿Qué nos une? ¿El Partido Socialista Obrero Español? No. ¿Os dais cuenta? En esto estamos gastando mucha tontería. Y estamos olvidando lo que realmente nos une. A nosotros no nos representa ningún partido político, olvidároslo. Ningún partido político nos representa. Nosotros representamos a Cristo y somos embajadores de Cristo en medio de este mundo. Pero lo dejo ahí. Mi mujer siempre me dice, atáñete a lo que tienes escrito, pero... Y menos en un retiro, ¿saben? En la iglesia no lo hago. Yo le digo, si alguno tiene que marcharse, que se marche, no hay problema, pero bueno. Esto es otro tema. Bueno, vamos al contenido rápidamente porque tenemos que ir acabando. El contenido. Características distintivas del libro, ¿vale? Hay muchas figuras de lenguaje en la carta, lo voy a decir esto más rápidamente. El cielo es descrito como una herencia celestial, similar al Antiguo Testamento. Una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, ¿recordáis? Que es precioso eso. La fe es colocada en un horno de fuego para ser probada, como Daniel. ¿Cómo tenían Pedro ahí en su mente, verdad? Personajes que aparecen en el Antiguo Testamento. Para hablar de cómo nos preparamos para la santidad, dice, ceñid vuestro entendimiento, capítulo 1, versículo 13. Ceñid vuestro entendimiento. Es abróchense bien los pantalones. Átense los machos, diríamos en nuestros días. La vida cristiana se nos presenta como una peregrinación. ¿Os suena esto? ¿Recordáis al pueblo de Israel? Siempre el Señor les recordaba que no era un pueblo sedentario, era un pueblo peregrino. Y a veces esto también lo olvidamos, pero bueno, sigo. La palabra de Dios es vista como la leche espiritual que es deseada por los bebés. Preciosa metáfora. Capítulo 2, ¿verdad? Eso lo veremos más tranquilamente. Los creyentes somos comparados como las piedras de un edificio.
El diablo como león rugiente. Una ilustración muy sugerente y pertinente por la ferocidad del enemigo de nuestras almas en muchos momentos de la historia. Y que sigue ahí, que está derrotado, pero a la vez como las fieras en las que muchas veces las puedes arrinconar, se ponen más fieras. También llama la atención el gran uso de exhortaciones. En solo 5 capítulos, más de 30 imperativos. Más de 30 mandatos. A lo largo de toda la epístola, Pedro nos da una enseñanza enseguida, pero nos da una exhortación. Nos dice lo que somos y luego nos dice qué hacer ante la realidad de lo que somos. Esto nos ayuda a ver la seriedad del contenido de esta carta. Pero vayamos al versículo clave. A ver, aquí quiero apelar a algunos que ya son maestros. ¿Cuál es el versículo clave de la epístola? 1. ¿Puedes mencionarlo? Sí, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese versículo lo hablaremos mañana. Un llamado, el poder de la santidad, el poder que tiene la santidad de Dios. Pero no. Agua. ¿El? 4. Venga. ¿Qué dice? Para una herencia incorruptible, Incontaminada. inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Precioso versículo. Versículo que usé recientemente en un sepelio. Pero no. Yo no soy maestro, pero voy a adelantarme. 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Bueno. Tocado. ¿El 13? Tocado, pero no hundido. Versículo 2. De 1 de Pedro 2:2. 1:2. ¿Qué dice? Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Podía ser, pero creo que no. 2:9. Vosotros, Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. algunos comentaristas hablarían de este, pero tampoco. Nosotros hablaremos porque hablaremos del poder de la identidad, y ahí está, lo que somos realmente. Pero no, adelante. Primera de Pedro 3:15. Si os santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No. Pues vamos a decir eso. No, vais a seguir con toda la epístola, ¿eh? ¿Quién ha dicho qué ha dicho antes alguien? 4:10. Pero no está en el 4. No está en el capítulo 4. Por ahí va. 2:11 no. 2:11 tampoco. Cuando he hecho antes la dramatización de Pedro, ¿qué versículo he utilizado? 5, 10 y 11. ¿Qué dice?
de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Este es el versículo. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo? Más el Dios de toda gracia, Mas el Dios de toda gracia. que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Qué precioso, ¿verdad? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Un poco de tiempo. ¿Recordáis lo que ha dicho en el capítulo 1 también? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, pero antes dice, por un poco de tiempo. Esto es curioso, ¿eh? Poco de tiempo. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Esta leve tribulación momentánea, ostras. Hay que tener una visión con mucha fe, ¿verdad? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos son los versículos claves. No bajo mi punto de vista, que sería muy poco valioso, sino según algunos de los grandes eruditos que he consultado. La estructura. Pedro no es un expositor sistemático, más bien comparte conceptos acerca de la fe, y es difícil, por tanto, hacer un índice de este libro bíblico, porque organizar los temas a alguien que no es muy sistemático, sino que es muy flexible, pues la verdad es que es un tanto complicado. No hay una clara estructura, no hay cambios marcados claramente, sino que pasa de un tema a otro y lo vuelve al anterior, ¿vale? Pues lo que hemos dicho ahora, un poco de tiempo, lo que ha dicho también en el principio, ¿vale? Habla del sufrimiento, pero lo habla en muchos momentos. Por eso no encontramos en los comentaristas bíblicos dos estructuras iguales. Y si tenéis después tiempo en vuestras casas, coger varios comentaristas de Matthew Henry, de los que queráis, de Beacon, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ponerlos allí y veréis que no hay ninguna estructura que sea parecida. Todas son distintas. Algunos temas principales sí que son claros, hay unos énfasis muy variados de la salvación, el sufrimiento, la esperanza, palabras de aliento, etcétera. Pero encontraréis bosquejos muy distintos. Ahora, yo voy a proponer mi esquema, ¿vale? El esquema propuesto para estos días y que lo tenéis en vuestros cuadernillos, ¿vale? El poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Este es el tema dominante. Este sería el título. Y a eso yo le pondría 6 temas principales. El poder de la esperanza, capítulo 1, del 1 al 13. El poder de la santidad, capítulo 1, del 14 al 2-3. El poder de la identidad, lo tenéis ahí, en vuestros cuadernos. Del capítulo 2, del 4 al 2-25. El poder de las relaciones, del capítulo 3, versículo 1 al 22, el poder de las pruebas, capítulo 4, y el poder de la comunidad, capítulo 5, aunque, como digo, está muy salpicado, ¿vale?, de todos estos temas. Estos son los temas predominantes, recurrentes, y que se entrelazan, como digo, en toda la carta, en toda la epístola. Pero permitirme terminar con la reflexión que hacía anoche. ¿Por qué no funciona el testimonio cristiano como debería de funcionar? ¿Por qué existe esta pasmosa relajación? O como diría la última carta de Juan a las iglesias del Apocalipsis, a la Odisea, ¿por qué existe esta tibieza espiritual en el seno de la iglesia del siglo XXI? ¿Por qué no impactamos?
¿Qué ha ocurrido? Perdona, que quiero terminar, es que si no... ¿Qué ha ocurrido con nuestra influencia en la sociedad? Son preguntas que lanzo, que vamos a tratar de ir respondiendo. Porque el Evangelio sigue siendo el mismo, con el mismo poder transformador, ¿o ha cambiado algo? A lo mejor ha cambiado, ha sido el mensaje que estamos transmitiendo, no solamente con nuestras bocas, sino también con nuestras vidas, con nuestras comunidades. A lo mejor nuestras comunidades no tienen nada que ver con la iglesia que Jesús quería. Y estamos dejando de ser sal y de ser luz en la sociedad que nos ha tocado vivir. Que con nuestra dinámica actual no estamos trastornando al mundo, como decían de aquellos primeros discípulos, sino que somos realmente trastornados por él. Y a veces sí, tenemos momentos de... A mí me hace gracia cuando decimos, vamos a hacer en la iglesia un esfuerzo evangelístico. ¿Desde cuándo el evangelismo es un esfuerzo? El evangelismo debería ser natural. Mi hijo, ahora lo cuento, mi hijo Pablo, él cuando empezó a cantar y empezó a ganar algunos concursos a nivel nacional, pues él siempre, cuando le decía, ¡ay, que vas a...! Él decía, no voy a ser ni Marcos Witt ni Marcos Vidal. Yo no quiero cantar para los creyentes, yo quiero cantar para el mundo que no es creyente. Y que con mis canciones realmente pueda llegar a ellos. Y es muy curioso porque si tú hablas con algunos cantantes famosos, ellos te dicen algo muy interesante. Cuando yo voy a un concierto y canta con Pedro Guerra o canta con algunos, siempre me dicen, usted es su padre, su hijo tiene una luz. Y yo os digo, sí, sé qué luz es. Porque estamos llamados a llegar a un mundo donde no podría llegar nadie. Y Dios te ha puesto a ti como misionero en el lugar donde estás, como arquitecto, como estudiante, como enfermero. Todos estamos llamados a ser luz donde el Señor nos ha puesto. La pregunta es, ¿dónde está la sal y dónde está la luz? Se habla de avivamientos. Yo estuve en Guatemala, te lo comentaba, estuve predicando en una iglesia que además él se convirtió por esa iglesia, en Elín. ¿Dónde está el impacto que ha hecho los creyentes en ese lugar? Que ahora son más que la Iglesia Católica Romana. ¿Dónde está el impacto en la sociedad? Sí, se pueden ver algunos rasgos, yo no digo que no, pero ¿dónde está realmente el impacto? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Estamos impactando al mundo? ¿Estamos llegando al mundo con este poder transformador que tiene el Evangelio de Jesucristo? En toda representación teatral, y con esto ya termino, ahora sí, desde las tragedias griegas a nuestros días, detrás de una obra de teatro, de una representación, existe un autor, unos actores y también, en tercer lugar, unos espectadores. El hombre, es decir, tú y yo, somos autor, somos actor y somos espectador. Somos espectadores del pasado. ¿Eres consciente de eso? Sí, del pasado. Podemos mirarlo, pero no cambiarlo. Pero sí ver y examinar cómo influenció, cómo vivimos realmente nuestra vida a la luz del pasado. El pasado es muy importante, hermanos.
Yo doy mucha importancia a los hermanos que me han precedido en la fe. En la iglesia en Puerto Llano, después de más de 125 años, la iglesia nunca se ha dividido. Eso es un legado, que a mí me ha pesado mucho, en momentos de dificultad. Doy gracias a Dios por ese legado. Hay legados que nos han tocado vivir que son cenizas, pero no podemos cambiarlo. Somos actores del presente. Representamos, por así decirlo, un papel, un guión escrito que vamos interpretando mejor, con mejor acierto, con peor acierto. Porque de alguna manera a cada uno nos ha tocado un lote diferente, ¿verdad? Dones distintos, talentos distintos, familias. A todos nos hubiera gustado nacer en familias que hubieran tenido más posibles. Quizás a alguno le hubiera gustado nacer en una familia que tuviera su apellido cierto Peregrín, ¿verdad? Ahora, especialmente somos autores del futuro. Autores del futuro. Nosotros con nuestras decisiones estamos construyendo nuestro futuro. Y si me lo permites, la historia de tu vida y la historia de tu iglesia la estás escribiendo tú. La historia la escribes tú y la escribo yo. Por eso, cuando llega el momento de tomar resoluciones, es necesario tener valor de tomar decisiones correctas. Rectas, responsables y, si me permitís, radicales. ¿Lo has escuchado? Mira, las 3 R's, para que no te olvides. Decisiones rectas, responsables y radicales. No extremistas que se van a los extremos, eso ya tenemos bastante. Sino radicales, con raíces en la palabra de Dios, en medio de fuertes presiones y diferentes tentaciones. Y termino con esto. No son las circunstancias, hermano, varón de Dios, no son las circunstancias las que impiden nuestro compromiso personal y nuestro crecimiento espiritual. Son nuestros pecados. La verdadera adoración, como decía nuestro hermano en esta mañana, la verdadera adoración es cuando nada impide nuestra comunión con Dios. Nada, ni nadie. Cuando realmente nuestras vidas están entregadas al autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo, cuando nuestros ojos están puestos en el amado, cuando nuestras vidas quieren seguir el modelo, el patrón de Cristo Jesús. Si tú estás aquí y yo estoy aquí, es porque Dios quiere decirnos algo en estos días. Yo espero que no cierres tu oído, sino al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia de nuestros días y al corazón de cada uno de mis hermanos. Que el Señor os bendiga y muchas gracias de verdad por vuestra atención y porque realmente el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén.